Bueno, bienvenidos al primer workshop del año, al primer workshop interactivo de MiBucle Premium. MiBucle Premium es un desarrollo nuevo de MiBucle pensado para poder acompañar al desarrollo de talentos. Los vamos a acompañar brindándoles contenido relacionado a habilidades técnicas, habilidades blandas, y contenido relacionado a talento, a poder desarrollar su talento de mejor manera y así poder llegar a al mejor puesto laboral, al mejor lugar donde puedan desarrollarse profesionalmente. Por supuesto, desde MiBucle pueden acceder a la mejor cultura de las empresas de Latinoamérica y encontrar oportunidades laborales. Y estos espacios les van a permitir a ustedes desarrollarse y adquirir nuevos conocimientos y herramientas. En este primer workshop vamos a estar trabajando sobre herramientas ágiles. Vamos a estar viendo dos partes, se va a estar dividiendo en 45 minutos aproximadamente cada parte. La primera más teórica, de la mano de Jaime Hurtado, de Jaime Arcos, ahí está, se me confundieron los nombres, de Jaime Arcos, que va a estar acompañándonos con la parte teórica desde Clever, él es fundador de Clever, y Hernán Hurtado, desde el Banco Itaú, nos va a contar más sobre la parte práctica de cómo el banco implementó estas metodologías ágiles. Todas las preguntas que tengan las vamos a estar respondiendo hacia el final, vayan dejándolas ahí en el chat, o incluso pueden levantar la mano al final y en el momento de las preguntas, como para poder incluso abrir cámara o micrófono. Este contenido queda grabado, después les vamos a estar enviando la certificación a todos aquellos que nos den una devolución, cuando les enviemos hacia el final el formulario para que nos den feedback. Sin mucho más preámbulo, los voy a dejar con el primer expositor, la primera parte, con Jaime, quien es fundador de Clever y nos va a estar mostrando toda la parte teórica. Bienvenido, Jaime, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Andas por ahí? Acá estamos, muy buenos días, muchas gracias por la invitación y nada, súper ahí animado para poder compartir algunas cosas interesantes. Gracias, Jaime. Todo tuyo el espacio. Nos vemos en un ratito. Buenísimo. Entonces voy a, como de costumbre, compartir mi pantalla y el día de hoy voy a intentar hacer algo bien interactivo, como se dijo en el comienzo, haciendo algunos dibujitos y conversando con ustedes acerca de el corazón de la agilidad. La idea es que lleguemos a hablar del corazón de la agilidad, ya que hay bastante que conversar antes. Y quise hacer o conversar sobre este tema, ya que no podemos asumir que todos los que están llegando a unirse el día de hoy son expertos en temas de agilidad y la idea es partir por lo esencial, comentarles un poquito de qué va la agilidad, cómo llegamos a este concepto del corazón de la agilidad y por último después ver ahí cómo es que esto se pone o se lleva a la práctica. Entonces, ¿qué les cuento? Tengo por acá este lapicito, vamos a probarlo, a ver si funciona. Funciona, todo bien. Y yo quisiera desde ya a animarlos a participar por el chat más que nada. Si en algún momento hay una pregunta así como superpower y quieren compartirla, probablemente al final vamos a tener un tiempito para abrir micrófonos, pero por el chat la idea es que vayamos interactuando. Yo voy a intentar tenerlo abierto por acá. A ver, primero voy a abrir el chat y entonces así voy a estar revisando lo que ustedes comentan. Dame un segundo. Vale, lo voy a dejar a este lado. Listo, vamos entonces. Lo primero que quiero preguntarles es que si yo les pidiera que definieran la palabra complejo, qué me dirían ustedes? ¿Qué es la complejidad para ustedes? Probablemente hay una cierta complejidad también en definirlas, pero voy a escribirla por acá y espero mientras ustedes por el chat van interactuando. Eh, complejo. Y por acá voy a poner otra palabrita que no voy a pedir que la definan, pero la voy a poner también que es complicado, para que hagamos después la diferencia. ¿Vale? Leo por el chat que dice algo que tiene muchos pasos, algo complejo, que es la definición que pedí, es algo difícil. También estoy leyendo que dice que algo con muchas variantes. Ah, por ahí vamos. Luego dice algo difícil de comprender.
muchas variables dependientes entre sí, algo que requiere mucho tiempo u otros recursos, algo compuesto, nos dice Fabián también. Súper buena la participación. Voy a hacer entonces acá la diferencia, porque casi siempre cuando intentamos definir qué es complejo, comenzamos a tirar partes de la definición de complicado. Pero la idea es que hoy día entendamos la diferencia y entonces así nos vamos a ir yendo por el carril de la complejidad. Voy a leer uno más que dice aquí, es aquella situación que requiere un alto nivel de comprensión y resolución. Interesante. Vamos entonces, yo les voy a compartir un poquito acerca de la complejidad. La complejidad tiene que ver con algo muy puntual y al menos esto a mí me ayudó a entenderlo y luego a poder hacer la diferencia con lo que es complicado. Cuando hablamos de algo complejo, hablamos de una incapacidad, ¿cierto? Entonces vamos a poner acá que tenemos una incapacidad, incapaz de predecir. Predecir, ¿vale? Cuando hablamos algo que es complejo, es porque tenemos una incapacidad de predecirlo. Y cuando hablamos de algo que es complicado, es porque somos incapaz de comprender. ¿Vale? La diferencia entre predecir y comprender tiene que ver con que algo que yo soy incapaz de predecir, para poder sortearlo, para poder superarlo, lo que tengo que hacer es adaptarme. ¿Cierto? Y entonces podríamos decir que si hoy día soy un círculo, mañana puedo ser un triángulo y mañana puedo ser un cuadrado. Puedo ir constantemente adaptándome a aquello que soy incapaz de predecir, pero una vez que está sobre mí, si es que tengo la habilidad suficiente, entonces voy a poder ir adaptándome. Pero para poder sortear lo que es complicado, lo que tenemos que hacer es aprender. Por acá, quizás hay personas que saben andar en bicicleta y aunque no lo crean, hay personas que no saben andar en bicicleta. Y la única diferencia entre uno y otro es que uno aprendió y el otro, por alguna razón, no aprendió. Eso es un tema complicado, no es un tema complejo. Un tema complejo es algo que somos incapaces de predecir cómo va a comportarse. Nosotros, las personas, somos complejas, porque en muchas ocasiones somos difíciles de poder predecir. Lo importante es que sepamos que no porque soy complicado, no voy a ser complejo. Ah, ese es un punto importante. Podemos contener ambas definiciones en algunos contextos en los que nos encontramos. Y es entonces, acá voy a dibujar un librito para que no se me olvide que, ¿cierto? Cuando nosotros estudiamos, es que podemos aprender. ¿Listo? Ya tenemos entonces los iconos correspondientes. Entonces, ¿qué sucede? Nos vamos a ir por este carril. Como les dije, nuestros contextos, los lugares donde trabajamos, las empresas en las que nosotros nos desarrollamos pueden ser complejas y complicadas, pero nos vamos a ir por el tema de lo complejo, porque por acá va el tema de la agilidad. Entonces, vamos a subrayar por acá, ¿cierto? El tema de la complejidad y vamos a resaltar un poco acá qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que adaptarnos. La capacidad de adaptación, ¿cierto? Esta capacidad para adaptarnos es en parte la definición de agilidad. Escuché ahí que vi por el chat que no me están escuchando, otros sí, vale, seguimos entonces. Tenemos entonces la capacidad eh, para adaptarnos es agilidad. ¿Vale? Muchas veces he escuchado por ahí, así como yo les pregunté por complejo y me respondieron que complejo era algo complicado, también he escuchado que cuando hablamos de agilidad, también lo confundimos con rapidez. Entonces es importante que también sepamos que agilidad no es rapidez, ¿ok? Sino que tiene que ver con esa capacidad de adaptarnos
a los cambios constantes de contexto. Súper. Con respecto a la agilidad, como este movimiento que se está viendo hace bastante tiempo, pero hoy está bien en boca de todos, ¿cierto? Con las transformaciones digitales, con los cambios que están habiendo en muchas empresas intentando llegar y acercarse, em, intentando acercarse a más a los clientes, teniendo una cultura customer-centric, etcétera. Muchos han decidido tomar la agilidad como una estrategia, como un medio para lograr un fin. Y entonces esta agilidad que viene de ser un concepto, ¿cierto? Eh, la reconocemos como un movimiento, como una manera de pensar. Entonces podemos decir también que la agilidad también es un mindset, ¿cierto? También es un mindset, ¿cierto? Una forma de concebir, una forma de pensar, una forma de actuar. De hecho, por ahí tenemos bibliografía que habla sobre el mindset y nos habla acerca del growth mindset, este mindset de crecimiento, y habla sobre el fixed mindset, esta manera de pensar que es como, no, me quedo como estoy y no enfrento los problemas, o no me gustan los cambios. Por otro lado, el fixed mindset, mucho más cercano a la agilidad, nos habla acerca de, oye, vamos a enfrentar desafíos, vamos a adaptarnos, vamos a crecer. Eh, ese es el tópico del cual estamos hablando hoy día. Popularmente, la agilidad es conocida como que nace en el 2001, cuando se escribe un manifiesto. 17 desarrolladores de software llegan al estado de Utah, ¿cierto? Y ellos firman en el año 2001 un manifiesto en el cual tiene 4 valores, 12 principios, y exponen cuál es la manera de pensar frente a los proyectos y los desafíos que ellos estaban llevando a cabo de forma tradicional, pero que descubrieron mejores formas de poder llevar a cabo y enfrentar estos desafíos, que era la agilidad, ¿cierto? Entonces aquí le vamos a poner el Agile Manifesto. Ellos desde antes estaban trabajando en esto. Muchos años antes ellos ya estaban desarrollando formas de trabajo diferentes que estuvieron testeando, probando ellos mismos, con sus desarrollos, con sus clientes. En el 2001 ellos como que dicen, juntémonos a esquiar, y como consecuencia de sus conversaciones, eh, terminan escribiendo el manifiesto ágil y lanzándolo al mundo. La agilidad entonces no nace en 2001, sino que desde antes ya estábamos trabajando en ello, pero en 2001 se crea este hito súper importante, que es la creación del manifiesto ágil, y de ahí en adelante entonces ya comenzamos a escuchar mucho más acerca de marcos de trabajo, ¿cierto? Hay algunos marcos de trabajo bien conocidos. El más popular en la industria, que probablemente la mayoría de ustedes ha escuchado, entonces es Scrum. Tenemos acá Scrum. Pero habían varios más. Tenemos, por ejemplo, Extreme Programming, ¿cierto? Tenemos, denme un segundo, antes de que, ahí está. Tenemos otros marcos de trabajo como DSDM, no tan populares, pero existen. Tenemos Kanban. Hablamos de pensamientos y marcos de trabajo, no solamente como marcos, sino que tenemos también Lean como una forma de eh, trabajar más liviano también. Tenemos por ahí el mismo Crystal, ¿cierto? Hay variados, y hay varios más que podríamos mencionar, que, como les digo, unos muy populares y otros no tanto. Scrum, la estadística dice que hoy día tiene más o menos el 70% de la industria de quienes están trabajando con agilidad. Entonces probablemente es el que es del que más hemos escuchado. Pero ¿qué sucede? Sucede que después de
varios años ya, imagínense, del 2001 hasta el 2023, y años antes ya, se había proliferado demasiado esto de en los marcos de trabajo, que si soy o no soy agile, que si esto es o no es correcto, siendo rigurizando mucho lo que pretendemos que sea adaptable. La agilidad de los marcos, los métodos, las formas de trabajo ágiles tienen que ser adaptables. Y si nos ponemos muy rigurosos, entonces pierde toda esa capacidad de adaptarse, pierde toda esa flexibilidad. Imagino que es por eso que uno de los firmantes del manifiesto ágil, del cual vamos a poner su nombre por aquí, un segundo, que lo estoy, para no escribirlo mal. Entonces, se llama Alistair, ¿cierto? Vamos por acá a poner el nombre de este color. Alistair. Para que después lo puedan buscar ahí si quieren. Cockburn, Alistair Cockburn. Él tiene ciertas reflexiones, ¿cierto? Y una de las que más para mí resalta es la frase que les voy a escribir a continuación. Él dice, la agilidad se ha vuelto, agilidad, vamos a ponerle aquí, excesivamente, no, me falta una C ahí. Ahí está, excesivamente decorada. O sea, vemos un montón de post-its por allá, vemos un montón de tableros por acá, vemos un montón de prácticas, ceremonias, ritos, reuniones, y hemos puesto mucha, para mí la palabra decorada se me viene como a mi mente la palabra parafernalia, muchísimas cosas alrededor de, el tema de la agilidad. Lo cual no está mal, no está mal crear identidad en los equipos, no está mal usar notas adhesivas, tengo las mías acá también, no está mal tener tableros, tener canvas, tener un montón de cosas que utilizamos en el día a día para poder llevar a cabo los métodos o los marcos ágiles que utilicemos. Lo importante es que estos no lleguen a ser más importantes que la flexibilidad y lo que nos debería brindar la agilidad per se. Y por eso es que él dice, ha pasado mucho tiempo desde que se firmó el manifiesto y como la agilidad se ha convertido excesivamente decorada, él propone una visión más simple, mucho más simple. Y él dice que la agilidad tiene un remedio para poder salir de esa excesiva decoración. Dice que el remedio son 4 palabras. Y entonces él sintetiza la agilidad en 4 palabras. Él dice, colabora, ¿cierto? Colabora, que pongamos foco en la entrega, que reflexionemos. Otra vez me comí una letra. Reflexiona y mejora. Dice, con estas 4 cosas, si en un equipo, en una organización, estamos poniendo foco en colaborar, en entregar, en reflexionar y en mejorar, es mucho más probable que estemos siendo ágiles y estemos haciendo nuestro mejor esfuerzo para adaptarnos a los cambios que constantemente sufren los entornos y de esa forma estemos obteniendo ventajas competitivas a nivel de negocio para poder superar nuestros desafíos y completar nuestros objetivos.
colabora, entrega, reflexiona y mejora. Y quisiera preguntarles a ustedes entonces, ¿cómo es que en sus entornos de trabajo hoy, sean o no sean, y ni siquiera es eso, es tengan o no tengan el emblema de ágiles en algún lado, hacen algo, me imagino, para colaborar? ¿Qué cosas hacen ustedes hoy día en sus trabajos, en sus entornos laborales para colaborar? Ahí yo los leo por el chat. También pueden lanzar algunas pueden poner, no sé, colaborar, hacemos esto. Para entregar o para poner foco en la entrega, hacemos esto otro. Para reflexionar, nosotros hacemos estas actividades o tenemos esta iniciativa una vez cada cierto tiempo, y de qué manera le ponen foco a la mejora. Entonces ahí nos dicen que, me imagino que para colaborar, que fue lo primero que había preguntado, hacen sus reuniones. Me imagino que para poder reflexionar, hacen retrospectivas. Ahí Hernán Navaja nos dice que para colaborar, antes de que se me vaya, dice avisar cuando terminamos nuestros trabajos. Interesante, mantener ese enlace de comunicación. Luego Lidia García nos dice, usamos Rike para poder organizarnos en nuestros proyectos y hacemos dailies todos los días para colaborar. ¿Ven? Entonces ahí tenemos una instancia, una reunión que nos invita a poder colaborar. Oscar nos dice, hago feedback de posibles mejoras tanto en código y procesos estratégicos de la empresa. El feedback, una súper buena herramienta. El poder entregar de buena manera nuestra visión sobre las posibles oportunidades de mejora, ya sea en procesos, en algo que hemos hecho, en algo que hemos dejado de hacer. Y recordar que el feedback siempre puede tener aristas, un feedback positivo, un feedback energizante, un feedback para la mejora, etc. Virginia nos dice que para colaborar hacen reuniones y plantean temas. Súper interesante, reuniones que les cuento una experiencia. En Clever Team tenemos una reunión que se da los días miércoles y que se llama Mates 2.0. Nosotros juntamos a tomar mate y a lanzar ideas que tenemos. Es como una reunión de creatividad en la cual estamos constantemente buscando formas de colaborar, pero a la vez estamos intentando mejorar. Es una reunión sin una pauta puntual, sino que tenemos media horita ahí reservada para poder dar rienda suelta ya a nuestra creatividad y colaboración. Me recordó ahí lo que comentó Virginia. Luego está Gustavo, que dice que para colaborar estamos muy atentos a las reviews. Facundo dice, preguntamos, comunicamos qué necesitamos y en qué podemos ayudar. Reviews para entregas, hay un montón de cosas que hacen los equipos. Entonces voy a leer el último que dice, las reuniones rápidas para capacitarnos sobre procesos nuevos o que cambiaron. Uy, qué interesante. Así como reuniones no que van a estar 3 años sentados ahí, sino que van a estar reuniones rápidas para poder capacitarse. Siempre tenemos que estar aprendiendo. Si nosotros colaboramos, probablemente nuestra entrega va a mejorar, y esto es lo que me gusta, que pudiésemos simplificar aún más el corazón de la agilidad. Entonces podríamos decir que podemos colaborar para entregar y que podemos reflexionar para mejorar. Independiente de qué o cómo lo estemos haciendo, el qué sí. El qué es colaborar, entregar, reflexionar y mejorar. Independiente del cómo lo estemos haciendo, todos podemos poner foco en estas cosas. Y entonces aquí viene el tema. Nuestra empresa puede o no puede estar trabajando con Scrum y aún así pudiésemos ser ágiles si es que estamos poniendo foco en estas cosas. Mucho mejor si le dedicamos ahí tiempo a quizás establecer un marco de trabajo, ya sea o no de los más populares, y de esa forma vamos a estar asegurándonos que lo que estamos construyendo permanece en el tiempo. Porque si tenemos prácticas a las azarosas cada cierto tiempo, pudiésemos estar perdiendo lo bueno que tiene una práctica si es que no intentamos hacerla de manera reiterativa. Entonces, por eso es que normalmente aparecen estos marcos de trabajo o creamos sistemas de trabajo, ¿cierto? Entonces, eso es lo bueno. Si yo con mi equipo de trabajo o con mi organización
Me doy el tiempo de, a su vez, sacar algunas prácticas de aquí, algunas prácticas de acá, algunas prácticas enfocadas en la mejora, y establezco una especie de sistema de trabajo, ¿cierto? Podemos acá hacer un sistema de trabajo. Podríamos entonces estar enfocándonos en ser ágiles, eh, sin un marco puntual. En mi vida laboral, normalmente he estado trabajando con Scrum y con Kanban, pero hay muchas áreas en las que se hace difícil trabajar con estos marcos, entonces ocupamos un poquito de cada uno y creamos una nueva forma de trabajo, ¿vale? Entonces, no sé, en las áreas comerciales, en las áreas legales, hay áreas en las que podríamos estar haciendo un mal uso de un framework si es que estamos utilizándolo porque sí. Entonces está bueno siempre mantener esto, lo que es adaptarnos, ¿cierto? Y en el contexto, dependiendo del contexto en el cual nos encontremos, poner foco en los 4 términos del corazón de la agilidad. Es importante que el nombre del corazón de la agilidad, ya para ir cerrando el tema, es súper, para mí es súper como místico, tiene su historia. Siempre cuando hablamos de aprender en temas de agilidad, utilizamos muchos términos japoneses en esto. Entonces, tenemos acá un término que me gusta mucho, que es el shu, ha, iri, ¿cierto? Entonces, normalmente, para los que vieron Karate Kid, tenemos ahí entonces a este joven que estaba aprendiendo de su maestro, y el maestro le decía que recogiera su chaqueta y la lanzara al piso y la recogiera de nuevo, que pintara una cerca, y nunca le enseñaba el arte marcial como tal, o al menos él creía que no le estaba enseñando. Y eso nos da a entender que hay etapas para poder aprender. Entonces, cuando hablamos de Shuhari, hablamos como de una etapa en la que estamos de manera incipiente, aprendiendo algunas técnicas, después las estamos aplicando y después y también adaptándolas. Y en un tercer nivel estamos creando nuevas prácticas porque tenemos un nivel de expertise más alto. Y entonces Alistair se preguntaba que cuál sería el siguiente nivel después del RI. Entonces, buscando en el tema de cómo los japoneses y los maestros eh, determinaban el siguiente nivel, entonces hay un nivel que se llama kokoro. Y esa palabra significa corazón, ¿cierto? Y entonces la explicación más o menos dice que después de nosotros aprender las técnicas básicas, aplicarlas y mejorarlas, crear nuevas prácticas, está súper bien volver a la esencia y volver a la sencillez de las cosas prácticas para poder lograr resultados. Y por eso es que la invitación es a poder volver a esa sencillez del corazón de la agilidad. Corazón, colaborar, entregar, reflexionar y mejorar. Poniendo foco en estas cosas, podemos estar trabajando de forma ágil con nuestros equipos y organizaciones, volviendo ahí al cocoro, al corazón, ¿cierto? A la esencia, para poder obtener resultados con simplicidad y no complejizando lo que debería ser adaptable y sencillo. Voy a ver en el chat que al parecer había una pregunta o un comentario. Daniela dice, trabajo en una startup, somos ágiles de por sí, pero muchas veces se confunde agilidad con caos. Entonces mi pregunta es, ¿cómo podemos ser ágiles sin vivir en un constante caos? Súper interesante la pregunta, Daniela. Lo he visto y pasa muchas veces que no tan solo se confunde el concepto de agilidad,
sino que también he visto que en muchas startups se confunde el concepto, y empresas en general, el concepto de compromiso, ¿cierto? No, yo para ser comprometido tengo que estar haciendo 10 horas extras más y tengo que estar dándolo todo. Y para poder ser comprometido, tengo que vivir, tengo que ser un programador que vive comiendo pizza para poder dar todo de mí e invertir todo mi tiempo, fuerzas, ganas y todo. Y hay otros conceptos más que se pueden ir confundiendo. Pero a mí me gusta uno de los principios. La agilidad tiene en su manifiesto 4 valores y 12 principios. Y uno de los principios dice que un equipo debería mantenerse trabajando a un ritmo constante por un tiempo indeterminado. Entonces, si nosotros nos estamos dando cuenta que el ritmo que estamos llevando no es un ritmo que podamos mantener de forma indeterminada y constante, es porque ese no es el ritmo que necesitamos llevar, porque nos estamos quemando, ¿cierto? La gente se quema, el trabajo nos agota y por mucho que seamos una startup, no sé si es sano exigir eso a la gente. Entonces ahí está el tema. Tenemos que hacer una retrospectiva y ver qué de todo lo que hacemos es importante y urgente y priorizar nuestro trabajo. Parte de lo importante de trabajar de forma ágil, y me imagino, sobre todo en startup que casi siempre se componen de no tan grandes números en personas y mucho trabajo, entonces está súper interesante hacer una muy buena priorización de ese 80-20, ¿cierto? Ese 20% que va a terminar satisfaciendo el 80% de las necesidades de nuestros clientes y utilizar otro de los principios de la agilidad que dice que la agilidad es simpleza y es el arte de maximizar el trabajo no realizado. Es decir, hacer exactamente lo que es necesario y no aquello que va a terminar quemando a los equipos por exceso de trabajo. Ahí Luciano dice, ¿es posible adaptar Scrum y Agile a otros equipos de trabajo que no sean desarrollo de software y en qué porcentaje? Am, yo soy mucho de leer y yo he visto que hay quienes han adaptado Scrum para otros tipos de trabajo. No lo he visto funcionando, yo lo he visto funcionando muy bien en desarrollo de software, pero Agile en general, como Agile es un mindset, ¿cierto? Una forma de concebir estos desafíos y una capacidad de adaptación. O sea, sí, yo creo que, como lo mencioné, podemos utilizar el corazón de la agilidad en cualquier equipo, que no sea de software inclusive, y poder trabajar de forma ágil en un gran porcentaje. O sea, en Clever Team no trabajamos desarrollando software, por ejemplo, y trabajamos de forma ágil. Hemos creado nuestro propio marco de trabajo con algunos eventos, con algunas reuniones, con algunas no quiero decir tradiciones, pero hay cosas que hacemos constantemente y consideramos que trabajamos de manera ágil porque ponemos foco en las personas sobre los procesos y herramientas, somos adaptables con nuestros clientes y cumplimos como con los 4 valores principales que se mencionan en el manifiesto ágil. Muchas gracias ahí, Luciano, por la pregunta. Hay otra pregunta más que dice, ¿hay una persona o entidad que se encarga de velar porque funcione o es algo que se analiza en conjunto? Ahí como que quedé un poco colgado con la pregunta, con que funcione qué cosa. S- am, voy a inferir el resto de la pregunta. Si es como que funcione la agilidad, hay algunas entidades sin fines de lucro. Una de ellas es la Agile Alliance. Ellos intentan velar por el buen material, el contenido. Entonces de hecho, nace también por acá, ¿cierto? Por aquí es la Agile Alliance. Y hay otra entidad que también está intentando velar por el contenido que se comparte. Han sacado como algunas certificaciones y también hacen su esfuerzo y es la ICII. Son las que conozco, me interesan, buen contenido, así que ahí queda como para que lo puedan revisar. A ver,
Voy entonces acá, sabiendo que quedan 5 minutitos para cumplir los 45, veo un par de preguntas más. Acá dice Gustavo, trabajo en un e-commerce y para la organización es muy medular trabajar en cascada. Se ha dado el paso para iniciar la transformación e ir a la agilidad, pero es un constante ir y venir en volver a aplicar cascada y decir que estamos en agilidad. Porque se hacen dailies, como se debería de aplicar agilidad. Ah, de forma radical o hacer un cambio desde la dirección o ir un paso a paso. Me imagino que la pregunta va más como, ¿qué tenemos que hacer? Y la verdad es que no hay, para mí, personalmente para mí, no sé si hay algún libro que esté escrito de manera diferente, pero personalmente para mí no hay una forma única de llevar a cabo esto. Imaginémonos que, como les comenté, la agilidad va del desarrollo de una capacidad, pero aparte de eso, tiene que ver con una forma de pensar, con un mindset. Y nosotros no podemos decir de la noche a la mañana sean todos ágiles, les cambiamos el rol, ahora ya no eres un jefe de producto, sino que eres un product owner y ahora eres ágil. Las transformaciones son lentas. ¿Y por qué son lentas? Porque cada vez que nosotros proponemos un cambio, este cambio a nuestra cabeza le dice amenaza, 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 porque cada cambio normalmente representa incertidumbre. La incertidumbre a la vez se siente como una amenaza y nosotros reaccionamos normalmente a las amenazas con resistencia al cambio, con por lo menos tres formas de reaccionar, que son las tres Fs de la resistencia al cambio, que son freeze, fly and fight. Es decir, o me congelo y acepto el cambio como venga, o me vuelo, ¿cierto? No me gustó el cambio, me voy a otro trabajo, pongo mi currículum ahí en LinkedIn, abro y empiezo a buscar trabajo, o fight, peleo, ¿cierto? Y me voy en contra del cambio y soy un opositor, etcétera. Entonces, por eso es que debemos trabajar esa resistencia al cambio con gestión del cambio. Así que, y con esa gestión del cambio, sabiendo, por ejemplo, con cuántos early adopters, es decir, personas que están dispuestas a apoyarnos, contamos, sabremos la velocidad que podemos ir dándole ese cambio, podemos ir haciéndolo poco a poco, pero normalmente los cambios radicales levantan mucha resistencia al cambio. Muchas gracias por la pregunta, Gustavo. Aquí dice Lidia, supuestamente un project manager o algo así se encarga de ver que se cumplan las metas. Podría ser, podría ser. No hay como así como en el mundo de la agilidad barra metas, este personaje tiene que ver las metas, sino que todo va de adaptarnos. Y por último, la última que veo acá, justo ya casi para cerrar, Rodrigo Méndez dice, le están respondiendo a Luciano. Dice Luciano, hace un tiempo recuerdo haber leído un paper sobre Scrum aplicado en un proyecto de construcción de viviendas y les funcionó muy bien. Obviamente, adaptado a su rubro, está súper interesante, por si quieres indagar más. Buenísimo. Me encanta que estén colaborando y respondiéndose entre ustedes. ¿Cuáles serían buenas métricas para poder medir agilidad? ¡Uy, qué buena pregunta! Esto es como para un webinar entero, esa pregunta. Eh, vale. Siempre la respuesta va a ser un depende, porque depende del negocio en el que me encuentre. Pero la pregunta es muy interesante, medir agilidad. Yo he visto diferentes formas de medir la agilidad, pero como la agilidad es un mindset, es como difícil decir, oye, ¿tú piensas adaptativo o no? Casi siempre lo que nosotros pensamos o sabemos lo reflejamos en comportamientos. Entonces estaría súper bueno poder medir esa agilidad con ciertos comportamientos esperados. Y ahí va con el seteo que la organización está esperando, ¿cierto? La organización espera ciertos comportamientos porque queremos impulsar estos más que otros, entonces ahí podemos medir de alguna manera. Adicional a eso, hay varios radares como el Agile, hay un radar de agilidad que se llama Health
Radar, Agile Health Radar, como salud de la agilidad. Así que también pueden dar una mirada por ahí. Y hay tantas preguntas interesantes que van saliendo. Ahí Antonio, muchas gracias. Apoyando a la respuesta, menciona que se puede medir el delivery, el producto y la salud de los equipos. Súper bien. Y vamos a ver, con la agilidad se buscan mejorar los procesos. O sea, la agilidad va de personas sobre procesos y herramientas, pero también se usan procesos. Entonces, más que de mejorarlos, que de por sí se mejoran, yo creería que siempre la clave va a ser la palabra adaptarnos. ¿Qué tan flexibles somos para adaptarnos? ¿Qué tantas veces nos adaptamos? ¿Qué tanto experimentamos? Am, ¿Qué tanto buscamos estar ajustados a las necesidades de nuestros clientes por sobre nuestras grandes planificaciones? Entonces, de ahí va el concepto de agilidad. Y la verdad es que están súper buenas las preguntas, así que voy a dejar un dato adicional por acá. Me pueden encontrar en redes sociales como @Jaime Arcos con 2S, porque mi segundo apellido es Silva, pero aparte también me pueden encontrar en ADP List. adplist.org. ¿Y qué es esto? ADP List es una red que intenta democratizar el acceso de calidad a las mentorías. ¿Y qué es lo que hace alguien como yo en ADP List? Me inscribí y postulé para ser un mentor, y entonces tengo una agenda disponible. Si buscan mi perfil en adplist.org, pueden reservar 30 minutos de mentoría gratis. Ahí podemos conversar sobre estas hermosas preguntas que tienen, porque están súper buenas. Así que esto era lo que yo tenía para compartirles hoy, el corazón de la agilidad, cómo la agilidad ha ido avanzando en el tiempo, cómo uno de los firmantes del manifiesto de la agilidad, que es Alistair Cockburn, decide cuestionarse la forma en que estamos llevando la agilidad y propone un remedio que es simplificar lo que estamos haciendo a nivel de conceptos. Colabora, entrega, reflexiona y mejora, cómo podemos construir nuestros propios sistemas de trabajo y ser ágiles como resultado. Eso es todo y muchísimas gracias. Muchas gracias, Jaime. Hola a todos, soy Estefanía de Mi Bucle. Estuvo excelente la charla, muchas gracias a todos por participar. Y ahora sí le voy a dar la palabra y el espacio virtual, como decimos en Mi Bucle, a Hernán Hurtado, que es Agile Lead Agile Lead de Itaú Chile. Con ustedes, perdón, ahí me trabé. Les paso la palabra a Hernán. Hola a todos, muy buenas tardes. Qué rico poder estar aquí, compartir con ustedes y bueno, continuar con este espacio. Como comentaba aquí nuestra compañera, efectivamente mi nombre es Hernán Hurtado. Actualmente soy Agile Lead en el Banco Itaú y quisimos contarles, ¿no?, en este espacio un poco sobre básicamente cómo es trabajar con agilidad desde la perspectiva de la transformación que estamos viviendo actualmente en Itaú. Entonces queremos contarles o quiero contarles un poco a lo largo de este espacio, específicamente ciertas cositas, ¿no? ¿Cómo ha sido ese viaje? ¿Cómo nosotros hacemos realidad día a día todo eso de lo que comentaba Jaime, todo eso de esa apertura inicial que le dio Jaime acerca del corazón de la agilidad, para que ustedes tengan, digámoslo así, también herramientas para no solamente su día a día desde el punto de vista profesional, sino que también en sus organizaciones tengan como referencia realmente algo tan interesante que estamos haciendo aquí en Itaú y que seguro a ustedes los motive también para aquellos que quieran ser parte de esta hermosa familia llamada Itaú. Para comenzar y hacerle honor al tiempo, lo primero que vamos a estar o voy a estar comentándoles es precisamente que nuestra transformación ha sido un viaje, es decir, esto no ha sido algo que efectivamente no lo imaginamos ayer,
o que ya podemos decir, mira, después de tanto tiempo ya somos una organización ágil. Por el contrario, decimos algo que manejamos mucho nosotros es cada vez somos más ágiles, cada vez tenemos más desafíos, cada vez encontramos más cosas interesantes por hacer, por experimentar, cada vez encontramos formas más interesantes de cómo colaborar entre nosotros. Y eso ha hecho de que haya crecido una cultura muy bonita que gira en torno precisamente a lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, nuestra transformación efectivamente ha sido un viaje que lleva ya varios años, pero como todo viaje, ¿no? Si nosotros miramos cómo parten los aviones, nosotros primero llegamos, nos sentamos, tenemos claro el destino hacia donde queremos ir y efectivamente el avión comienza una especie de carrotaje, ¿no? Comienza un poco despacio, luego va acelerando un poco la velocidad, despeja, comienza a buscar un punto de estabilización, se estabiliza y ahí va moviéndose según el destino en el que se encuentra. Entonces, más o menos así ha sido lo que nosotros hemos venido haciendo. Y para eso, ese viaje empezó precisamente desde este punto de vista, que fue ponernos de acuerdo en muchas cosas que necesitábamos, que necesita toda organización, de ponerse de acuerdo antes de empezar este viaje en el mundo de la agilidad. Y básicamente ese es ponerse de acuerdo en temas tan sencillos sobre por qué tengo la necesidad de transformarme, por qué tengo la necesidad de cambiar, qué es lo que espero lograr. Pero ante todo eso, había una pregunta con la cual nosotros dijimos desde un comienzo, necesitamos tener claro, porque si ustedes la buscan en internet van a encontrar muchas personas diciendo muchísimas, pero muchísimas cosas totalmente distintas. Y básicamente era que nos teníamos que poner de acuerdo sobre qué era la agilidad, porque eso era algo que nosotros queríamos, pero teníamos que estar todos conscientes de qué era para nosotros o qué era lo que iba a significar la agilidad para como tal para Itaú. Y que no tuviéramos que dentro de las distintas áreas, de las distintas personas que hacen parte de la organización, comenzáramos a tener diferentes, digámoslo así, conceptos. Porque cuando tenemos conceptos, diferencia de conceptos dentro de una cultura, vemos que cada una de las personas comienza a seguir los lineamientos de cada uno de su parte, de ese mindset que sigue, de sus creencias propiamente dicho. Entonces necesitamos unificarnos un poco en torno a eso y dejar de lado el ver como que, mira, por aquí algunos piensan que es una metodología, por allá pensaban otros que era una forma de trabajo, otros decían que era una cultura, otros decían que era un mindset, y comenzamos a ponernos de acuerdo en esas cosas y llegamos a una conclusión bastante interesante. Y fue que partamos del hecho de que la agilidad para nosotros iba, como decía Jaime, iba a ser precisamente una capacidad que nos iba a permitir a nosotros como organización a lo largo del tiempo comenzar a identificar qué era valor, a generar ese valor, cómo lo íbamos a entregar, pero sobre todo cosas interesantes que nos permitieran a nosotros, oye, ¿cómo hacemos para que ese valor, cierto, lo pudiéramos entregar de manera temprana, que se hiciera constante, pero sobre todo que fuera continuo y sostenible en el tiempo? Y aquí hubieron algunas cosas interesantes porque necesitamos tener un punto de partida. Y esto lo enlazo con lo que comentaba Jaime ahorita sobre el corazón de la agilidad, porque el corazón de la agilidad nos habla de colaborar, de entregar, de reflexionar, etcétera. Y comenzamos a incorporar dentro de este discurso temas tan sencillos como decir, oye, es que nosotros necesitamos hacer inspección, adaptación de manera permanente. Necesitamos trabajar de manera colaborativa permanentemente. Necesitamos tener una visión sistémica siempre en todo lo que nosotros vayamos a abordar. Necesitamos estar pensando siempre cómo mejoramos las cosas, es decir, lo que logramos hoy, bueno, está bien y nos está permitiendo alcanzar unos resultados. Ahora, ¿cómo hacemos para alcanzar resultados todavía mucho mejores? ¿Cómo nos centramos cada vez más en el cliente? ¿Cómo respondemos más rápido a esas respuestas del cliente? Inclusive, ¿cómo llegamos a hacer tendencia? ¿Y cómo llegamos en un momento dado a lograr ser ese principal banco para nuestros clientes y que ellos sientan realmente que nosotros somos esa organización que los entiende, que los comprende, que está ahí para ellos y que sobre todo les está entregando constantemente soluciones a sus distintas necesidades? Y algo que nos llegó también es que necesitábamos gestionar ese cambio, porque todo eso iba a significar cambios definitivamente y había que tener claro de que necesitábamos gestionar precisamente ese cambio y de hecho es algo en lo que trabajamos constantemente. Es decir, para nosotros en Itaú, el cambio hace parte de nuestro ADN y por lo tanto necesitamos estar constantemente, estar gestionándolo para que esos cambios que nosotros vamos a requerir durante todo nuestro viaje se hagan de manera orgánica, se hagan de manera natural.
ya que no sea un tema forzado, que no sea un tema impuesto, sino que las personas se empoderen y tengan esa fuerza de poder identificar, necesitamos cambiar aquí, nos unimos, lo cambiamos y seguimos. Desde ese punto, era básicamente el hecho de que como organización se necesita responder al cambio de manera natural. Y otro punto en el que nos pusimos también de acuerdo era que la transformación que queríamos vivir no debería ser producto de implementar algo. Es decir, no debería ser algo de decir que nosotros dijéramos, vamos a implementar tal cosa y automáticamente se iba a estar cargando la barrita de somos más ágiles, más ágiles, más ágiles, más ágiles, más ágiles. No, porque implementar algo hace que partamos del principio de que eso no existe dentro de la organización. Y cuando nosotros miramos, todas las organizaciones de una u otra forma son ágiles, tienen esa capacidad. Lo que pasa es que hay algunas que la tienen más desarrollada que otras. Entonces, para nosotros debería ser una premisa de que nuestro objetivo no es implementar algo. Y ahí tomo algo de lo que mencionaba Jaime porque es una realidad. Para nosotros en los equipos, por ejemplo, el objetivo no es implementar Scrum. El objetivo no es que Scrum funcione correctamente. El objetivo es ser una organización cada vez más ágiles. El objetivo es ser equipos más ágiles. El objetivo es ser tener equipos de alto desempeño. El objetivo es generar valor de manera temprana, constante y continua, teniendo al cliente en el centro y etcétera, etcétera. Todo lo que esto significaba. Entonces eso no era sinónimo de tener que implementar algo. Por lo tanto, algo que nos funcionó y nos ha funcionado siempre es que no íbamos a seguir ninguna receta. Es decir, que esto no era algo que funcionó allá, entonces aquí iba a funcionar exactamente al 100%. No, por el contrario, vamos a empezar a ver las cosas como una fórmula, donde sí hay unos ingredientes, hay unas cositas que hacen que tú consigas algo, pero que si ustedes se dan cuenta, aunque dos personas preparen la misma comida, cada uno le da su propio sazón. Y ese sazón es el ADN que nosotros tenemos como organización en Itaú. Por lo tanto, eso nos iba a llevar a que cada organización tenía su propio modo de hacer las cosas y nosotros teníamos nuestro propio modo de hacerlas. Y entender eso hacía que nosotros comenzáramos a mirar la agilidad precisamente como una capacidad que necesitamos desarrollar constantemente como organización. Y para eso hay una única fórmula, hay una única receta realmente, que es entender que la agilidad precisamente no se implementa, que la necesitamos era habilitar. Es decir, que necesitábamos implementar permanentemente los cambios que fueran necesarios en nuestra forma de ser, de hacer y de estructurarnos como organización para poder lograr eso que nos estábamos trazando. Y eso es básicamente un concepto que se conoce como homeostasis organizacional. Y es cuando las organizaciones logran desarrollar esa capacidad que les permite adaptarse al cambio de manera natural a través de los cambios que realizan en su entorno, en su contexto, en su estructura, teniendo siempre claro el foco hacia dónde quieren de llegar y cómo ésta se ve afectada por todo un ecosistema que los rodea. De ahí que lo primero que tenemos que hacer, luego de estar de acuerdo en todo este tipo de cosas, era que como organización necesitábamos una estrategia clara para gestionar ese inmenso cambio que se venía. Porque si hay algo que no queríamos hacer, es lo que le pasa a muchas organizaciones, que fue parte de lo que mencionaron ahorita en la charla de Jaime. Era que con el paso del tiempo todo volviera a ser como era antes de iniciar este viaje. Y eso se da básicamente porque muchas organizaciones comenzaban a quedarse básicamente en esa famosa agilidad de equipos, el grupito que está por aquí, el grupito que está por allá, pero nosotros es un proceso de transformación y que debe implicar a toda la organización. Y por lo tanto, toda la organización necesita desarrollar esa capacidad. Y aquí encontramos con dos puntos interesantes. Y es que esto lo habrán escuchado en algunas partes y para quienes no, la agilidad, siendo esa capacidad, se debe desarrollar teniendo una amalgama, claro, entre ser ágil y hacer agilismo. Y cuando esto se comenzaba a tener claro, tú dices, ok, necesito hacer algunos cambios dentro de la organización que me permitan adquirir un mindset que vaya alineado con lo que es la agilidad, es decir, que me permita desarrollar paradigmas, que me permita desarrollar ese ser que yo quiero en cada uno de los colaboradores y que haga parte de la cultura organizacional, pero al mismo tiempo tengo que hacer cambios en mi forma de hacer las cosas, en mi forma de estructurarme para hacer las cosas. Y es aquí donde un día nos sentamos
como organización y dijimos, oye, mira, el corazón de la agilidad nos da las bases y debe ser nuestro punto de partida y que por lo tanto debe ser el eje central de todo lo que vayamos a hacer. Pero más allá de eso necesitamos expandirlo, necesitamos extenderlo para poder tener mucha más claridad sobre cómo íbamos a colaborar, cómo íbamos a trabajar la parte de la entrega, cómo se iba a reflexionar constantemente y sobre todo cómo lo íbamos a mejorar. Porque aquí comienzan a caer constantemente cosas sobre cómo va a ser el flujo interno de las cosas que hacemos, cómo vamos a hacer que esto que estamos haciendo obviamente debe generar ingresos para la organización, porque al final somos una organización que no es sin ánimo de lucro. O sea, esto debería producir un retorno de la inversión interesante para la organización para que esto continúe expandiéndose y obviamente podamos seguir generando más valor para nuestros clientes. Necesitábamos ver cómo aprendíamos constantemente de todas estas cosas que íbamos a estar cambiando, de que íbamos a estar experimentando y que íbamos a estar entregando. ¿Cómo fortalecíamos esa parte colaborativa para que esto no se viera como algo de por allá de tecnología o algo que va solamente en el delivery o algo que por allá recursos humanos o el área de talento humano estaba trabajando? No. ¿Cómo colaborábamos como organización para articular absolutamente todo esto? Que las personas estuvieran constantemente motivadas a dar lo mejor de sí en torno de que se sientan dueños, se sientan empoderados del proceso, del producto, del servicio, de lo que hacen, de cambiar, de ser cada vez mejores. ¿Cómo creamos ese ecosistema que nos permitiera la confianza necesaria de poder decir las cosas tranquilamente y que al mismo tiempo nos permitiera a nosotros crecer como organización? Saber que necesitábamos tener una cultura fuerte de experimentación a pesar de que teníamos un ADN lleno de cambios, que es lo que tiene la organización. ¿Cómo íbamos a examinar? ¿Qué necesitábamos examinar? Darle un vuelco fuerte a comenzar a tomar decisiones basadas en datos, no en pajaritos en el aire, en el dedito por aquí para que la brisa sople. No, queríamos tomar decisiones también basadas en datos y por lo tanto necesitábamos crear las condiciones para tener esos datos y sobre todo para analizarlos y posteriormente poder tomar decisiones que nos permitieran llegar a donde queremos llegar. Por lo tanto, hombre, en la parte de hacer, dijimos, efectivamente, necesitamos anclar la cultura, el cambio en la cultura de la organización, y eso es algo que hace parte ya del ADN de Itaú. Tenemos un ADN muy bonito en el cual constantemente nos estamos desafiando a cómo cambiar. Y necesitábamos eso potencializarlo. Necesitábamos hacerlo cada vez más fuerte y que lo que hoy está en el ADN cultural se sienta, porque muchas organizaciones dicen la cultura de la organización está acá y reflejan como un papel y nosotros dijimos, no, nosotros realmente lo queremos vivir, lo queremos sentir. Y que dicha estrategia nos permitiera saber entonces cuáles serían los cambios que necesitábamos hacer, cuándo se tendrían que hacer esos cambios, cómo sería la transición en esos cambios y qué podemos hacer para dirigir a las personas más fácilmente los procesos de cambio. Con un gran principio o con un gran objetivo, desarrollemos equipos de alto desempeño a través precisamente de la gestión del cambio. Ahora, ¿vamos a tener resistencia? Sí, y por lo tanto, busquemos una fórmula que nos permita o una ecuación que nos permita básicamente disminuir la resistencia al cambio. Y es que deberíamos entender la insatisfacción de las personas, tener claro cuál es la visión de lo que queríamos tener y sobre todo comenzar a ver cuáles eran esos primeros pasos que íbamos a empezar a dar. Y aquí comienza cómo es vivir la agilidad en Itaú. Porque lo primero que hicimos entonces a partir de ahí fue crear una gran colisión para el cambio. Para nosotros comenzó, ok, debemos tener involucrado desde nuestro gerente general, que es una persona que está metida de lleno en el proceso de transformación, los gerentes corporativos de igual manera, y de ahí para abajo todo el mundo comienza a empoderarse del proceso de transformación. Y creamos cosas como la oficina de transformación, pero también la oficina de agilidad. Es decir, que ya esto se volvía o se vuelve algo realmente fuerte en la organización porque teniendo la oficina de agilidad, desde aquí va a haber un liderazgo fuerte en toda la habilitación de la agilidad que necesitábamos en el día a día en la organización. Para esto, entonces, teníamos que tener cuál iba a ser nuestra visión del cambio, cómo nos lo soñábamos y qué necesitábamos tener constantemente, y de hecho lo hacemos, revisar constantemente esa visión del cambio para saber, como les decía ahorita,
¿Cuál es el siguiente paso que tengo que dar? Ok, ya llegué, ya estoy haciendo esto. Ahora, ¿cómo sigo? Porque esto es un viaje. Es decir, es un viaje en el cual el destino está muy lejos, pero muy lejos no porque no estemos haciendo las cosas, sino porque cada vez nos estamos pasando a un nuevo destino. Es decir, llegamos, cargamos baterías o recargamos un poco de benzina y seguimos volando porque necesitamos seguir creciendo. Constantemente nosotros estamos comunicando esa visión. Constantemente le estamos mostrando a la persona ahora hacia dónde vamos. Para eso, obviamente, hay un fuerte involucramiento en el área de comunicaciones que nos apoya constantemente para ir comunicando todas estas cosas. Pero la oficina de agilidad está constantemente bombardeando de esa información a cada uno de los distintos equipos, a cada una de las distintas comunidades y cosas que les voy a contar un poquito ahora más adelante. Comenzamos a ver que había que comenzar a eliminar obstáculos. Y eso, eliminar obstáculos, básicamente es entender la resistencia que había. Y comenzamos a estructurar triunfos en corto plazo. Es decir, que la cultura de experimentación se volvió un eje fundamental para nosotros. Y aquí utilizamos distintas técnicas, entre ellas, por ejemplo, el Toyota Kata. Un ejemplo que les quiero compartir de esto es que nosotros tenemos un modelo, por así decirlo, de mejoramiento continuo que apalanca todo lo que es el concepto de la agilidad. Buscamos cómo mejoramos los productos que tenemos o los nuevos que se están saliendo, cómo mejoramos nuestros procesos, nuestras iteraciones, nuestra cultura, cómo mejoramos el clima laboral y cómo mejoramos la madurez de los equipos, de los roles. Porque en la medida en que todo de manera integral se mejore y que lo podamos hacer en el corto plazo, con pequeños experimentos, obviamente tú comienzas a ver grandes resultados. Para eso, identificamos que una de las formas que organizacionalmente tú trabajas, porque aquí ya no es una agilidad de equipos, es toda una organización moviéndose, era que la dinámica tenía que ser a un concepto de escalado, pero para llegar a escalar, tú necesitas tener fortalecimiento a las bases. Y comenzamos a ver que sprint tras sprint, que son básicamente estas iteraciones de tiempo cortas de 15 días, necesitamos comenzar a experimentar constantemente y eso es lo que hacemos hoy en día. Involucramos y dijimos, mira, por ejemplo, no tenemos Scrum Master, tenemos ATFs. ¿Por qué tenemos ATFs? Porque queremos tener facilitadores del proceso agnósticos a cualquier marco de trabajo, porque nuestro objetivo no es implementar un marco de trabajo puntual, sino mejorar. Entonces necesitamos personas que sean agnósticas y que obviamente faciliten todo ese proceso de mejora, que interactúen constantemente con el liderazgo y de manera permanente estén experimentando al interior de los equipos y estén mostrando constantemente los resultados de esos experimentos que se están teniendo, porque de nada sirve definir un experimento de una acción de mejora que voy a aplicar en el corto plazo si yo no mido realmente si el resultado de la hipótesis es correcta o es incorrecta. Eso es parte de lo que vivimos como tal en nuestro día a día. Y por lo tanto, constantemente estamos construyendo sobre el cambio. Ahora, ¿cómo hacemos para que ese cambio sea sostenible en el tiempo? Es una pregunta que nos estamos haciendo constantemente. Y para eso decimos, ok, necesitamos tener una agenda estratégica del cambio, una agenda operativa y una agenda comportamental. Es decir, creamos contextos que permitan desarrollar hábitos a través de las cosas como tal que hacemos. Y así vivimos la cultura como tal del cambio permanente y de la experimentación que nos va permitiendo gestionar ese cambio como tal. Ahora, en la otra patita nos quedaba, bueno, pero ahora ¿cómo vamos a hacer las cosas? Partamos de varias premisas. Como esto no es un tema solo de tecnología, ni es un tema de delivery, la organización tenía que tener una visión conjunta entre el negocio y la tecnología y efectivamente todas las áreas de apoyo, todo lo que existía en su contexto. Que necesitamos tener ese enfoque múltiple de mejora continua, excelencia técnica, buenos diseños, calidad, entrega continua de valor. Que necesitamos tener estrategias, planes que nos permitan identificar cómo va a ser esa entrega sostenida de valor en ciclos cortos, en iteraciones cortas, en los distintos frentes que tiene como tal organización. Que por lo tanto todo el mundo debería estar constantemente inspeccionando los resultados que estamos teniendo y adaptándonos con base a los resultados que se tienen para ir por el camino que deberíamos ir. Es decir, no es hacer por hacer, sino que hago las cosas con base a los resultados que se me están dando, pues voy viendo hacia dónde va el siguiente paso. Y aquí comenzamos con algo interesante, y es que esto no se trata de
vamos a tomar tal marco de trabajo y lo vamos a implementar. Muchas organizaciones, por ejemplo, han pecado por decir, vamos a implementar SAFe y nos vamos a trazar en SAFe o nos vamos a, en Scrum Scala, etcétera, etcétera. Tuvimos, mira, no, eso no. Recordemos que el corazón de la agilidad era algo simple y que por lo tanto necesitábamos también cosas que fueran lo suficientemente simples, que de hecho hace parte de uno de los pilares, alguno de los valores corporativos que tenemos, que es simple siempre. Entonces, no era por allá el camino. Por lo tanto, para nosotros es, si lo que queremos es entregar cada vez más valor a nuestros clientes, pues nuestros diseños organizacionales deberían estar centrados efectivamente en flujos de valor. Y comenzamos a identificar cuáles eran los verdaderos flujos de valor que nosotros deberíamos hacer. Y hoy en día esa es nuestra estructura organizacional. Estamos parados por flujos de valor que nos permitan tener claridad de punta a punta sobre qué debo hacer, cómo lo debo entregar, cuándo lo debo entregar, qué retorno me está teniendo y qué valor le estoy generando, por ende, a nuestros clientes. Y sabemos que existen diferentes formas de estructurar esos flujos de valor. Por lo tanto, vivir esa agilidad de esa forma hace que nuestros diseños tengan que alcanzar 7 hitos fundamentales. Es decir, que necesitamos mapear claramente toda la organización, necesitamos constantemente ver y analizar cuál es la mejor estructura que nos va a permitir apalancar los resultados que nos estamos trazando, porque una de las cosas que hicimos es comenzar a trazarnos objetivos por periodos también cortos. Es decir, nosotros somos una organización que, por ejemplo, trabajamos con OKRs y decimos, ok, nuestros objetivos y resultados claves para este trimestre deben de ser estos. Por lo tanto, nuestra estructura tiene que ser dinámica, no puede ser una estructura rígida. Necesitamos tener claridad cuál es el diseño al interior que se necesita de cada estructura para poder apalancar los resultados. ¿Qué capacidades necesitamos tener y cómo las vamos a desarrollar? ¿Cómo va a ser el entorno y cuál va a ser nuestra relación con el entorno? ¿Cuál es el modelo operativo idóneo? Porque decíamos, esto no es Scrum, esto no es Kanban, esto no es XP, pero existen una cantidad de prácticas, técnicas, herramientas, framework, métodos, metodologías que nos van a ayudar y que necesitamos movernos entre todas estas para ir, como decimos, mercando. Es decir, aquí lo interesante es qué me sirve para alcanzar los resultados que yo me estoy trazando. Y eso es parte de la cultura del dinamismo de experimentación y cambio que vivimos constantemente. Comenzamos a hacer nuestro mapeo organizacional. Comenzamos a definir estructuras. Y cuando hablamos de estructuras, nosotros decimos, mira, vamos a darle un nombre y las llamamos comunidades. Y nuestras comunidades deberían tener cositas supremamente claras. ¿Cuál es el propósito de crearla? ¿Cuál es su visión? ¿Por qué se tiene que crear? ¿Cuáles van a ser sus stakeholders, sus partners? ¿Cómo va a interactuar con sus stakeholders, pero también cómo va a interactuar con sus partners, es decir, con las otras comunidades que existen? ¿Cuál es el flujo de valor que percibe y cuál es el flujo que va a seguir con respecto al cliente? Esto nos da, entre otras cosas, de que no puede ser un único tipo de estructura. Por eso en el banco encontramos comunidades, centros de excelencia o COEs, encontramos, ¿cómo que se llama? Hub de generación de valor, encontramos células, en fin, hay múltiples formas en las cuales nosotros nos paramos con base en los resultados que queremos alcanzar. El interior tenía que tener claro, de la misma manera, si una comunidad, un centro de excelencia, un hub de valor tiene un propósito, pues las células que lo han de componer tienen que tener también ese propósito. Y entender algo fundamental que sucede, y es que no todos los equipos, no todas las células son iguales, entonces existen diferentes tipos de topologías. Entonces nos estructuramos también dependiendo el propósito, se van a dar las topologías que van a tener cada uno de estos equipos, y podrían ser equipos que son dual track, es decir, equipos que van a ir al mercado, identificar el valor, van a explorar el valor, y por el otro lado ellos mismos lo van a desarrollar. Hay otros equipos que se dedican solamente a explorarlo, otros equipos que se dedican solamente a explotarlo. Hay otros equipos que son viajeros, que están aquí, que están allá, que llegan a una comunidad, aportan sus capacidades y salen. Y a partir de ahí, todo este tipo de cositas interesantes, es decir, ¿cuál es mi alcance? ¿Qué conocimientos debo de tener? Porque necesito gestionar el conocimiento con las personas y eso es parte del trabajo que hacemos en el día a día. Por lo tanto, una persona que entra en el día 1 no es la misma persona 6 meses después, porque ha adquirido un conocimiento mucho más transversal, porque necesitamos desarrollar ese potencial en las personas.
Como no tienen un marco de trabajo específico, bueno, vamos analizando contexto a contexto y capaz que hoy comienzas con algo que es parecido a Scrum, pero probablemente en 6 meses ese equipo puede seguir con algo parecido, puede pasar algo más tipo Kanban o más tipo Scrum, o dependiendo de lo que vaya a hacer en este quarter, por ejemplo, tendré que ir a trabajar con XP. Y los artefactos también se vuelven dinámicos, es decir, tenemos lienzos de comunidades, lienzos de células, que dependiendo el grado de madurez que tengan, el propósito, los objetivos que se están trazando para el siguiente quarter, así incorporamos, cambiamos, mejoramos artefactos. Y aquí hay un punto importante. Absolutamente todas las estructuras tienen que tener claras las distintas métricas. Entonces, aparecen preguntas. Necesitamos medir la madurez que tenemos, necesitamos medir el valor que generamos y necesitamos medir nuestro performance porque lo que buscamos es experimentar. Entonces, nuestra vivencia de la agilidad nos lleva también a medir constantemente por el principio que hablábamos ahorita. Es decir, necesitamos tener datos para tomar decisiones. Buscamos, identificamos las capacidades y buscamos identificar el entorno. ¿Con quién tengo dependencias? ¿Quién va a tener mi demanda? Y tenemos herramientas necesarias para hacer de esa gestión mucho más fácil para todos los equipos y para todas las estructuras. Nuestro modelo operativo es algo muy bonito porque hace parte o lleva en esencia ese ADN Itaú. Y por lo tanto, constantemente está evolucionando, está madurando y nos estamos preguntando cuál es el siguiente paso. Y otra de las cosas también que muy pocas las organizaciones logran, nosotros le hemos venido apalancando y es cómo hacemos nuestro proceso de financiamiento, de presupuestación, también de una manera dinámica. Y eso nos ha llevado a un punto bastante interesante y es que comenzamos a ver que todo esto busca generar valor y que podían existir diferentes definiciones de valor. Y por lo tanto, teníamos que, también así como lo hicimos con la agilidad, apalancarnos precisamente una. Porque uno de los grandes desafíos era precisamente ver qué era una entrega de valor. Porque se cree en los equipos que todo lo que hacen es una entrega de valor. Y resulta que no es así. Entonces, una de las cosas que hemos vivido en nuestro día a día es dejar claro que no era para nosotros una entrega de valor. Por lo tanto, no es una entrega de valor, por ejemplo, una modificación que genera un nuevo valor para la organización, o sea, un ajuste de forma, salidas en pasivo, hitos de proyectos, entrega de procesos o definiciones que por sí solas no generan valor, etcétera, etcétera. Y nos centramos en lo que sí realmente es una entrega de valor, es decir, algo que pueda ser percibido por nuestros clientes de manera inmediata, algo que solucione un problema, algo que cierre una brecha, algo que genere una nueva experiencia, una experiencia superior hacia nuestros clientes. ¿Y cómo lo vivimos? Básicamente para nosotros, algo que incorporamos en el día a día de los equipos es tengan claro que todo lo que voy a hacer una entrega de valor, tengo que tener claro qué es lo que voy a entregar, para qué lo estoy haciendo, quién va a recibir el beneficio y cuál es el beneficio que se va a recibir, es decir, cuál es el valor. Y con esto comenzamos a encontrar de que cuáles eran las métricas que nosotros deberíamos de tener hoy en día y por lo tanto tenemos un sistema de gestión basado en evidencias para medir el valor que generamos. Y dimos ese paso, ese gran salto de dejar de estar como otras organizaciones a veces hacen, medir, por ejemplo, la velocidad para decir, mira, es que entre más puntos de historia se generan en esta célula, entonces más valor genera. Y dijimos, no, nosotros vemos el valor de la hipótesis, el valor con la validación de la hipótesis y por lo tanto con los resultados que estamos obteniendo y nuestro sistema de gestión basado en evidencia nos permite saber qué tanto valor como tal estamos generando por cada uno de los equipos y por cada una de las comunidades. Otro punto importante es que también evolucionamos el famoso concepto del Product Backlog, es decir, nosotros actualmente, para nosotros, nuestro Product Backlog no está solamente lleno de historias de usuario. Nosotros dijimos, mira, es que esto debe ser una visión sistémica realmente de todo lo que nosotros vamos a hacer, pero como el corazón de la agilidad nos habla de colaboración, nos habla de mejora, por lo tanto nuestro Product Backlog debería también contener aquellas cosas que permiten el crecimiento como equipo de quienes están desarrollando como tal ese valor. Y para eso dijimos, mira, nos vamos a ir más allá de los simples ítems funcionales y nos vamos a ir
hasta que la mejora continua haga parte del backlog como tal de los equipos. Y que nuestro product backlog, para lograr tener claro ese valor y que aquí en la organización la gente sepa realmente el valor que está generando, pues no bastaría con que esto estuviera solamente priorizado. Y dijimos, mira, nuestro valor realmente tiene que estar organizado. ¿Y por qué lo decimos que debería estar organizado? Porque entonces nos vamos básicamente a que deberíamos de tener unas estrategias de liberación que vayan más allá del famoso MVP que repetimos como loros en muchos espacios. Y no es que existen muchas formas de generar ese valor, así como están los MMF, o sea, las mínimas características marketeables, o el mínimo producto marketeable, o el mínimo release marketeable. Existen múltiples formas de entregar el valor y eso necesitábamos incorporarlo al interior de los equipos. Y cuando los equipos tienen claro esto, medir el valor que esto genera se ha vuelto mucho más fácil. Y lo otro es tener mucha más claridad con los planes de liberación, es decir, no solamente qué valor voy a entregar, sino cuándo lo voy a entregar. Y eso hace parte del ADN actualmente de los equipos. Otro punto interesante con el cual nosotros trabajamos la agilidad en Itaú es que dijimos, mira, la forma en cómo estimamos debe ir más allá de decir, son 3, 4 puntos de historia. Y esto lo vamos a lograr solamente cuando la gente estime realmente de manera integral lo que va a hacer. Es decir, que la gente comience a pensar en términos de estimación del trabajo o de las cosas que necesita hacer en el tamaño. ¿Qué tan grande es lo que yo voy a hacer? ¿Qué tanto tiempo me va a tomar? ¿Y qué tanto valor voy a generar? Y aquí comenzamos a encontrar cosas como que por allá en ciertos foros y cosas decían, no, mira, es que en agilidad no estimamos el tiempo. Y nosotros comenzamos a demostrar de que, mira, sí se estima, pero no como te lo han vendido toda la vida. Y estimar ese tiempo nos ha permitido a nosotros saber mucho más fácil cómo es que nosotros podemos ser un poco más predictivos. ¿A partir de qué? De la adaptación y de los resultados obtenidos. Y estas conversaciones que se contienen al interior de los equipos para poder determinar, por ejemplo, el tamaño, es cómo hacen las personas que hacen parte de los equipos para saber la cantidad de esfuerzo que necesitan, qué tan complejo es lo que van a hacer, qué tanto riesgo hace parte de todo lo que yo tengo que hacer y sobre todo qué tanto desconozco, qué tanta incertidumbre contengo. Luego comenzamos a decir, sí podemos estimar el tamaño y partimos de la idea de que el tamaño se deriva y a partir de ahí nosotros nos enfocamos en los tiempos del flujo porque estamos estructurados a través del flujo. Por lo tanto, medimos cycle time, lead time, touch time y todo este tipo de cosas que nos permiten saber el tiempo que nos toma hacer las cosas y comenzar a ser predictivos para los equipos les sea mucho más fácil realizar sus planificaciones. Y en cuanto al valor, comenzamos a enfocarnos, como les decía, siendo una organización que trabaja con OKRs, comenzar a mirar cuáles eran los resultados que necesitábamos alcanzar en el mediano, corto o mediano plazo para saber que estamos cada vez más cerca de los objetivos. Y esto lo trabajamos a través de ciclos, es decir, así como los sprints que son de 15 días, trabajamos por quarter que son de 3 meses. Y cada 3 meses estamos analizando qué está aconteciendo, porque tampoco esperamos los 3 meses para poder decir si estamos o no por el camino correcto. Es decir, nuestra forma de colaborar hace que estemos quincenal, mensual y trimestralmente estando o realizando el análisis de resultados que esperamos conseguir. Entonces, así sabemos si estamos o no consiguiendo los resultados. Todo esto es una gran foto que nos permite saber desde el propósito que queremos alcanzar, la visión que queremos tener, hacia dónde queremos llegar, qué tan grande es lo que vamos a hacer, cuánto nos va a tomar. Y todo eso lo integramos en un único punto que es, teniendo al cliente en el centro, cuáles son los resultados que queremos tener. Ahora, en conclusión, ¿cómo trabajamos en Itaú con los temas de agilidad? La primera, la razón y la forma que se determinó para cambiar fue la gran diferencia o ha sido la gran diferencia durante todo este viaje. Viaje que continúa porque tenemos mucho que mejorar y tenemos una pasión por realizar esas mejoras. Y lo segundo, que efectivamente la clave durante todo este tiempo ha sido vivir y abrazar esa expansión que le dimos al corazón de la agilidad, pero de una manera orgánica. Es decir, que hemos podido todos
meternos en el cuento de que sí se puede y que sí hay formas para darle respuesta a aquellas cosas que muchas veces en la agilidad no se encontraban. Y lo hemos hecho colaborando, reflexionando, mejorando, siendo definitivamente cada vez más ágiles. Aquí abro un espacio de preguntas, las que tengan, todas bienvenidas, y les compartimos un poco sobre todo esto que hemos venido haciendo. Genial, gracias Hernán. Bueno, ahí mientras nos van dejando las preguntas, y de hecho si se animan a abrir micrófono, abrir cámara, como para también hacerles las consultas que tengan ahí a Hernán, lo que haya quedado pendiente quizás de Jaime, a ver si alguien quiere ir levantando la mano. Bien. Mientras tanto, bueno, desde ya mil gracias Hernán por todo lo que nos compartiste y al Banco Itaú de Chile por el espacio, a Jaime Arcos de Clever, también que nos estuvo compartiendo toda la parte de la teoría al principio. Vamos a ver unos minutitos ahí si alguien más se anima a compartir algo. Quedó todo súper claro. Bien. Bueno, les voy a compartir, antes de ir cerrando, primero gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Si quieren, más allá de las preguntas, comentarnos ahí en el chat desde dónde nos estuvieron viendo y qué tipo de perfiles o en qué compañías trabajan. Recuerden que Mi Bucle Premium y este contenido es parte de Mi Bucle Premium, los workshops, los webinars que vamos a estar entregando a todos los que están suscriptos y que mes a mes vamos acompañándolos en el desarrollo de su carrera profesional, entregándoles contenido para que desarrollen habilidades blandas, habilidades técnicas y demás. La semana pasada tuvimos uno que queda grabado eso en el canal de YouTube también de Mi Bucle. También los invitamos a que se suscriban, a que sigan de cerca las redes. A ver si tenemos alguien más. Perfecto. Ahí nos van comentando desde dónde están conectándose. Bueno, gracias Hernán por la presentación. Todos los que estuvieron participando, les voy a dejar acá en el chat 3 links. Por un lado, el perfil de Itaú, por supuesto, para que puedan conocer un poco más sobre la cultura de la empresa, que puedan ver las búsquedas laborales que tienen activas, si hay algo en lo que puedan matchar, que justamente puedan ir a aplicar. Por otro lado, les comparto el link para que llenen el formulario, que nos den feedback respecto al contenido, respecto al formato de este workshop, y les vamos a estar enviando después a los que envían ese formulario vía mail el certificado de participación. Y el otro es un link para el próximo formato, el próximo contenido que vamos a tener el 15 de febrero. Esto va a ser vía YouTube, con inscripción previa en el link que les acabo de compartir en el chat. Vía YouTube. Es un webinar y vamos a estar hablando sobre empleos del futuro, las competencias más requeridas, cómo conseguir que te contraten. Y nos va a estar hablando Javier Cañizares, él es fundador y CEO de Hirint. Perfecto, bueno, ahí vamos teniendo todos los comentarios desde donde nos están viendo. Genial. Bueno, Hernán, mil gracias por haber compartido este espacio con nosotros, este contenido. Gracias al Banco Itaú, gracias a Jaime también, que estuvo, como les decía en la primera parte, desde Clever. No sé, Hernán, si querés comentar algo más. No, mira, muchísimas gracias a ustedes de verdad por la invitación y a todas las personas, bueno, que nos acompañaron. Estaba leyendo por acá los comentarios que están en el chat. La verdad, la gente siento que quedó bastante contenta por todo lo que se está dando. ¿Hay alguna preguntita por ahí que dice, el concepto de agilidad se adapta más a las empresas de servicio? Mira, realmente la agilidad se aplica absolutamente para todo. Es decir, esto no tiene nada que ver con una empresa de servicios o sea, para todo. Tú puedes aplicar agilidad inclusive en tu vida personal. Es decir, recuerda ese corazón de la agilidad que nos explicaba Jaime y del que mencionamos bastante y que tú lo puedes realmente expandir y te das cuenta de que todo esto aplica independientemente de la compañía. Lo que hay que tener claro son los marcos de trabajo, formas de trabajo, técnicas, prácticas, herramientas, metodologías, métodos que capaz que esas sí te van a funcionar en unos contextos mejor que en otros. Pero la agilidad per se es la misma y después de que tú logres habilitarla, realmente te va a generar resultados independientemente del tipo de empresa o inclusive lo puedes llevar a tu vida personal y profesional. Bien, genial.
Bueno, muchas gracias, Hernán. Bueno, ahí les vuelvo a repetir para que no se les pierdan los 3 links, el perfil de Itaú para que visiten y conozcan las búsquedas laborales que tienen y conozcan más sobre la cultura de Itaú, el formulario de feedback para que lo puedan completar, darnos devolución, que vayamos mejorando y actualizando contenido que sea más acorde a sus perfiles, y les vamos a estar enviando a quienes lo completen el certificado de participación y el link al webinar del 15 de febrero con Caniciares. Hernán, mil gracias por el tiempo, por el espacio, muchísimas gracias al Banco Itaú por acompañarnos en este primer workshop de Mi Bucle Premium del año. A ustedes muchas gracias y recuerden, si quieren realmente ser parte de todo esto, estén constantemente revisando las ofertas que tenemos en el Banco Itaú y de verdad que vivir esta agilidad así como la estamos viviendo nos hace sentir cada vez más orgullosos de ser itubers, que es como el nombre que manejamos internamente sobre nuestra cultura y que nos hace realmente amar esta organización como lo estamos haciendo. ¿Vale? A todos muchas gracias y de ustedes gracias por la invitación. Genial. Bien, gracias Hernán, y gracias también a Jaime de Clever, como les decía, que nos compartió la primera parte. Bueno, hasta acá llegamos, este espacio va a quedar grabado y subido después en el canal de YouTube de Mi Bucle, los invitamos a que se suscriban, a que inviten a quienes les pueda ser útil no solo el contenido de lo que ofrecemos todos los meses, sino también la oportunidad de buscar el trabajo de sus sueños. Recuerden que Mi Bucle Premium es este nuevo formato de Mi Bucle en donde los vamos a acompañar a desarrollar sus habilidades, sus herramientas para que mejoren su perfil profesional a través de la entrega de contenido que les permita adquirir herramientas técnicas, habilidades blandas y por sobre todo acercarse a las empresas con la mejor cultura laboral de todo LATAM. Gracias a todos los que nos acompañaron hasta acá. Nos estamos viendo, ya les digo, el 15 de febrero. Esperamos verlos a todos por ahí, inscribiéndose en el link que les dejamos en el chat en el próximo webinar, esta vez vía YouTube. Muchas gracias, nos vemos pronto.